Paz y bien, hoy es domingo y es domingo de reflexionar el Evangelio, reflexionar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo 19 del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra en nuestra Santa Misa nos invita a reflexionar en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, de los versículos del 41 al 51. Como pueden ver, en este domingo continuamos en este capítulo 6 de San Juan, así como estuvimos en los domingos precedentes. Y hoy el principio del Evangelio nos narra cómo algunos judíos estaban murmurando en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de las palabras que les había dicho en los versículos precedentes, ¿no? de este acontecimiento. Si ustedes recuerdan, hace 2 domingos ocurrió la multiplicación del pan y de los peces, y nuestro Señor Jesucristo le dio de comer a más de 5,000 personas. Todas estas personas lo andaban buscando porque les dio de comer, ciertamente, porque les dio consuelo, porque les dio fuerza, porque ellos, la mayoría en sí, eran pobres y pues ocupaban de comer. Pero el domingo pasado, estas gentes encuentran a Señor Jesucristo después de que Él pues se fue y se quiso esconder porque pues lo querían hacer rey. Lógicamente había quien da de comer, pues es una persona que pues importante, ¿no? Entonces lo querían hacer rey y Él se escapó, Él se fue y porque todavía no había llegado su hora. Entonces el domingo pasado estaban estas gentes buscándolo y lo encontraron. Pero el discurso de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente diferente al que ellos esperaban. De hecho, ellos esperaban volver a comer, volver a alimentarse, volver a tener esas fuerzas. Pero nuestro Señor Jesucristo les cambia la pichada, les cambia el discurso y les dice que, pues más allá de ese alimento corporal, pues también existe un alimento que es para el alma, un alimento que es para la vida eterna, y que ese alimento es el pan bajado del cielo y que Él es el pan bajado del cielo. Es por eso que el día de hoy, al principio del Evangelio, pues encontramos a estas personas murmurando, a estas personas discutiendo, a estas personas desacreditando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque sencillamente no creen en esa verdad. ¿Y por qué no creen? Porque ellos, al escuchar el pan vivo bajado del cielo, para la mentalidad judía era recordar el trayecto del Éxodo, aquel trayecto en el desierto en el cual pues los antepasados de estas personas sufrieron y sufrieron mucho de hambre, de sed, de calor, de tantas enfermedades, de tantas tentaciones. Y ciertamente les evocaba el maná que les dio Dios en el desierto, este pan fino, este tipo como harina que para hacer pan y pues que se alimentaron y que se alimentaron bien, ¿verdad? Y que fue un alimento que les ayudó en su momento y que les sirvió para seguir avanzando en el desierto. Entonces estas palabras que al decir nuestro Señor Jesucristo que Él es el pan bajado del cielo, pues les hace evocar esta realidad y pues claro que les va a chocar en su mentalidad y claro que les va a hacer ruido, ¿no? En sus corazones, porque la pregunta es, ¿cómo es posible que este Jesús que nosotros conocemos, que nosotros hemos visto crecer, inclusive el Evangelio dice que ellos preguntan, ¿no? Ellos dicen, este es Jesús, el hijo de José, nosotros conocemos a su madre, conocemos a su padre, es decir, conocían su historia y cómo era que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se manifestaba como el pan vivo bajado del cielo. O sea, un alimento que daba vida, un alimento que daba fuerza. ¿Y de qué manera lo estaba dando? Entonces eran los cuestionamientos y que quizá también el día de hoy los podemos tener porque cuando nos acercamos a la Eucaristía y vemos ese pedacito de pan, muchas veces decimos incrédulos, ¿cómo es posible que en ese pedacito de pan esté verdaderamente todo el ser, toda la sustancia, toda la divinidad, toda la humanidad, toda la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que a la vez sea un alimento que nos fortalece, a la vez es un alimento que nos ayuda en nuestras luchas espirituales, a la vez es un alimento que nos nutre, es un alimento
nos da la sabiduría, que nos da las energías para seguir adelante en esta vida, que ciertamente esta vida la podemos considerar como un tipo de desierto, ¿no? También, pues nosotros vivimos muchas dificultades, vivimos muchos momentos de hambre, de sed, pero sobre todo de hambre y de sed de lo infinito, de lo eterno, de aquello que nunca acaba, porque nos vemos a nosotros y por ejemplo yo me miro y ahorita estoy casi por cumplir 33 años y digo, estoy joven todavía, pero a lo mejor hay gente que ya tiene sus 70, 80 y ha visto cómo le salen arrugas, cómo le salen canas, cómo se encorvan, cómo muchas enfermedades le llegan a su ser y esto pues es lógico, ¿no? Es parte de la vida, pero por una otra parte, pues vemos cómo nos vamos acabando y vemos cómo vamos siendo finitos en esta tierra y que tarde o que temprano pues vamos a partir de ella. No sé si sea justo o no, pero hay muchas personas que mueren jóvenes, hay muchas personas que se van de esta tierra siendo todavía pues en su época de fuerza, en su época de creatividad, de abundancia, de fortaleza, pero es por eso que tenemos que considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que Él es el pan vivo bajado del cielo y que solamente quien come de su cuerpo, quien come de su carne, pues va a tener la vida eterna. Pero también es un tiempo para la reflexión porque nuestro Señor Jesucristo cuando confronta a estos judíos que estaban murmurando, les dice las palabras y les evoca precisamente este evento en el desierto, ¿no? Y les dice, sus padres que comieron de este maná en el desierto, inclusive ellos murieron, pero yo soy el pan vivo bajado del cielo y pues yo les doy la vida eterna y yo les doy la vida para siempre. Entonces, es una confrontación muy grande, muy fuerte que les hace a estos judíos, a estas gentes que lo seguían o que buscaban seguirlo, ¿no? Porque al final de este capítulo 6 vamos a ver cómo muchos que se consideraban discípulos, pues lo abandonaron, le dijeron bye bye, yo no creo en esta doctrina nueva, yo no creo en esto, mejor me voy. Entonces se perdieron de esa vida eterna. Y hoy en la actualidad, cuando estamos en una lucha muy fuerte y muy grande entre el reino del mal y el reino del bien, y estamos entre una lucha entre la muerte y la vida, especialmente con el tema del aborto, pues la Eucaristía y nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo y con su sangre nos invita y nos dice que nosotros como cristianos tenemos que estar siempre a favor de la vida y tenemos que estar siempre a favor sobre todo de la vida eterna. Nuestra vida aquí en esta tierra sencillamente es temporal. Eso lo vemos lógicamente, no hay quien lo dude. Lo que se duda es lo que viene después de esta vida. Y mucha gente cree en tantas cosas que andan confundidos. Entonces nuestro Señor Jesucristo a los judíos de hoy, a esas personas que murmuran en contra de Él y de su veracidad y de la verdad que es Él y de la vida eterna que nos regala, el día de hoy nos vuelve a decir, yo soy el pan bajado del cielo, yo soy solamente aquel que les puede dar la verdad, que les puede dar la vida eterna, que les puede dar la vida para siempre. Pero curioso que esto no es una iniciativa nuestra, sino que es una atracción, es una llamada, es una, digamos, no podemos ir a Jesús si el Padre antes no nos llama para ir a Jesús. Entonces, quien comulga, quien está a favor de la vida, también ha respondido a esta llamada. Y es que todos tenemos esta llamada, inclusive aquellos que están a favor del reino de la muerte, inclusive aquellos que están en contra de nuestro Jesucristo, siguen teniendo esa llamada en su conciencia a la conversión, a convertir sus pensamientos, sus sentimientos a favor de la vida. Entonces, todos estamos llamados a la comunión, todos estamos llamados a alimentarnos de Jesús, de su cuerpo, de su sangre, pero no todos respondemos. Y entonces aquí estamos como aquellos judíos confundidos, murmurando, alejados de lo que es la verdadera fe y la verdadera doctrina. Bueno, espero en Dios que tengamos el deseo de seguir en comunión con el Señor Jesucristo y alimentándonos de Él, que es el pan bajado del cielo, que nos da todo de Él para la vida eterna. Dios les bendiga, su amigo y hermano Fray Carlos, paz y bien.
Saludos.